¿Puede la oración de una madre cambiar corazones? Dicen que la oración maternal es capaz de obrar milagros, incluso cuando parece que todo está perdido. Esta historia comenzó en una pequeña aldea llamada El Rosario, escondida entre colinas y barrancos del interior de México. Un lugar donde el sol quema la tierra sin piedad la mayor parte del año, y la lluvia llega rara vez y de mala gana. Allí, entre casitas de barro con revoques agrietados por el calor, vivía doña Mercedes Ortega, una mujer de manos oscuras como la terracota y profundas arrugas, cada una con su propia historia. Doña Mercedes había vivido una larga vida. Enterró a su esposo, crió a su única hija Lupita, y le enseñó todo lo que ella misma sabía: cocinar, coser, cultivar hortalizas en una tierra pobre, y sobre todo, a orar. Cuando no sepas qué hacer, le decía a su hija, acude a Dios al amanecer, cuando el mundo es puro y está lleno de esperanza. Pero la vida a menudo nos da lecciones amargas. Lupita creció hermosa y ambiciosa. Se casó con Ramón Gutiérrez, un joven empresario que soñaba con convertir su aldea olvidada en un lugar próspero. Con los éxitos del marido crecía también el orgullo de Lupita. Comenzó a avergonzarse de su humilde casa, de su modesta decoración, de su madre con sus oraciones interminables y costumbres pasadas de moda. Nos comprometes con tus supersticiones, espetó un día Lupita a su madre. Ahora somos gente respetable, y tú sigues con tus rosarios y velitas. Aquel día doña Mercedes no lo olvidará jamás. El día en que su única hija, delante de sus nietos y de su yerno, le exigió que abandonara su casa. Vive donde quieras, pero no nos avergüences. Fueron palabras que se le clavaron en el corazón como puñales. Así fue como una mujer de 76 años se encontró en la calle con un pequeño bulto de pertenencias y el corazón lleno de dolor. No lloró. No maldijo. Cuando pasó el primer estupor, hizo lo que había hecho toda su vida. Comenzó a orar. Y mientras el pueblo se sumía en el crepúsculo, doña Mercedes subió a una pequeña colina donde se encontraba una capilla semiderruida, y allí, de rodillas, recibió su primer amanecer sin techo sobre su cabeza. La historia de doña Mercedes y Lupita era conocida por toda la aldea, y muchos vecinos condenaban a la hija ingrata, pero solo unos pocos se atrevieron a ayudar a la anciana. Doña Conchita, viuda del panadero, le ofreció un cuartito en un anexo de su casa. No tiene comodidades, solo una cama vieja y una mesa, pero el techo no gotea, dijo con tono disculpador. Doña Mercedes aceptó aquel regalo con gratitud. A su edad, ya no podía dormir al aire libre, aunque cada mañana, mucho antes del amanecer, se levantaba y caminaba hacia la vieja capilla en la colina. La capilla de San Francisco había sido construida por los primeros pobladores del pueblo hacía ya 200 años. Ahora solo quedaban sus muros de piedra sin techo y un altar medio destruido. Pero para doña Mercedes, ese lugar se convirtió en un refugio. En la primera mañana llevó allí una pequeña imagen de la Virgen María, que siempre cargaba consigo. La colocó entre las piedras y comenzó su oración. Oraba por Lupita, no por venganza, sino por lucidez. No por castigo, sino por sabiduría. Señor, ablanda el corazón de mi hija, susurraba la anciana. No por mí, sino por el bien de su alma. Y así cada mañana, recibiendo el amanecer, los habitantes del pueblo que pasaban junto a la colina veían la figura solitaria recortada contra el cielo rosado y movían la cabeza. Pobre doña Mercedes, ha perdido la razón del dolor, decían algunos. Siempre fue rara con sus oraciones, comentaban otros. Pero también había quienes dejaban a escondidas tortillas frescas o frutas frente a la puerta de su cuartito. Y doña Mercedes continuaba con su ritual diario. A la semana notó que empezaban a crecer flores silvestres alrededor de las ruinas de la capilla, pequeñas estrellitas blancas que antes no se veían allí. Se alegró como si fuera una señal, y comenzó a llevar consigo una botellita de agua para regar las flores después de orar. Gracias, Virgen María, por estos pequeños mensajeros de esperanza, susurraba cuando los primeros rayos del sol tocaban los pétalos blancos, haciéndolos brillar desde dentro con una luz asombrosa. Pasaban los días y las oraciones de doña Mercedes se volvían cada vez más largas y profundas. Llegaba a la colina cuando aún brillaban las estrellas en el cielo, y se marchaba cuando el sol ya se alzaba en el horizonte. Poco a poco, a sus oraciones por su hija se sumaron otros nombres. Su vecina Rosa, cuyo hijo estaba enfermo.
el viejo Pablo, que no podía caminar tras una caída. La familia García, que había perdido su cosecha por culpa de las plagas. La noticia de que doña Mercedes oraba por todos los afligidos se extendió por todo el pueblo. Y entonces empezaron a suceder cosas extrañas. El pequeño Miguel, hijo de Rosa, que llevaba un mes postrado en la cama, repentinamente empezó a mejorar después de que su madre le llevó agua del manantial cerca de la capilla. El viejo Pablo, que fue llevado en una carreta a la colina para que doña Mercedes orara por él, al día siguiente pudo ir por sí mismo hasta el pozo. Y en la tierra de los García, donde ya nada parecía crecer, comenzaron a brotar nuevos tallos inesperadamente. No es mérito mío, decía doña Mercedes a todos los que venían a agradecerle. Es Dios quien responde a las oraciones sinceras. Las flores blancas alrededor de la capilla crecieron aún más, formando casi una alfombra continua, y la gente empezó a llamar a ese lugar el Jardín de la Virgen María. Algunas mujeres comenzaron a unirse a doña Mercedes en sus oraciones al amanecer, y pronto un pequeño grupo se reunía allí cada mañana. Solo Lupita y su familia se mantenían al margen. Más aún, Ramón, el yerno de doña Mercedes, se burlaba públicamente de aquellas reuniones supersticiosas y prohibía a sus hijos acercarse siquiera a la colina. Somos gente moderna, no curanderas de pueblo, decía. Sin embargo, no todo marchaba bien en casa de los Gutiérrez. El negocio de Ramón, un pequeño taller de carpintería, empezó a sufrir pérdidas. Los pedidos se cancelaban, la madera se estropeaba por una enfermedad desconocida, y varios empleados renunciaron. Lupita intentaba no vincular esos fracasos con la expulsión de su madre, pero en lo más profundo de su ser, una voz inquietante le susurraba sobre el precio que debía pagar. Y luego, una terrible sequía azotó el pueblo. 3 meses sin una sola gota de lluvia convirtieron los campos en un desierto agrietado, los pozos comenzaron a secarse, y la gente empezó a hablar de emigrar. La sequía trajo consigo no solo sufrimiento físico, sino también discordia. Los habitantes del pueblo comenzaron a pelearse por el agua, que cada vez escaseaba más. El pozo en el centro del pueblo, que siempre había sido fuente de vida para todos, ahora estaba custodiado día y noche. A cada familia se le asignaba una cantidad estrictamente medida de agua, pero ni siquiera eso alcanzaba. Lupita y Ramón, que hasta hace poco eran considerados una familia acomodada, también sufrían ahora. El taller cerró. ¿Quién necesita muebles nuevos cuando la gente piensa en sobrevivir? Su hermosa casa con techo de tejas y jardín cuidado, ahora parecía abandonada. Las plantas se habían secado, y la pintura brillante de las paredes estaba agrietada y descolorida por el sol implacable. Los hijos de Lupita, José de 10 años y María de 8, pasaban hambre con frecuencia. Ramón salía a las aldeas vecinas en busca de trabajo, pero regresaba cada vez más sombrío. Lupita se volvió áspera e irritable, descargando su frustración en los hijos y en el marido. El orgullo que la había llevado a echar a su madre ahora se había convertido en una amarga hiel que envenenaba a toda la familia. Mientras tanto, doña Mercedes continuaba sus oraciones al amanecer, pero ahora eran aún más fervientes. Oraba no solo por su hija y sus nietos, a quienes no le permitían ver, sino por todo el pueblo. Señor, no abandones a esta gente, mándales agua, no dejes que los niños mueran de sed, repetía, de rodillas sobre la tierra calcinada. Lo sorprendente era que el pequeño terreno alrededor de la capilla permanecía verde. Las flores blancas no solo no se marchitaban, sino que parecían volverse más fuertes cada día. La gente venía a ver aquel milagro, y algunos comenzaron a decir que debía de haber un manantial bajo la capilla. Una noche, en plena sequía, doña Mercedes tuvo un sueño. Vio cómo bajo el altar de la capilla brotaba un manantial de agua pura que se adentraba en lo profundo de la tierra. En el sueño, una voz le susurraba: «Caben donde crecen las flores blancas, el agua los espera». Al despertar, la anciana sintió una certeza que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando se reunió el grupo de oración, les contó su sueño. Algunos dudaron, otros se llenaron de esperanza. Pero con cada día sin agua, la desesperación crecía, y la gente estaba dispuesta a creer en lo que fuera. «Tenemos que cavar bajo el altar», dijo doña Mercedes con firmeza, al relatar su sueño al grupo de mujeres reunidas para la oración matutina. «Allí hay agua, estoy segura». La noticia de la visión de doña Mercedes se difundió rápidamente por el pueblo, pero la reacción fue mixta.
Muchos pensaban que era simplemente el delirio de una anciana desesperada por el calor y el dolor. Otros, aunque con dudas, estaban dispuestos a intentarlo. Total, no tenían nada que perder. En la reunión del pueblo, las opiniones estaban divididas. Don Alejandro, el alcalde, negó con la cabeza. No podemos gastar nuestras fuerzas en excavar en una vieja capilla por un sueño. Necesitamos cavar un nuevo pozo en la parte baja, donde al menos hay alguna posibilidad de encontrar agua. Esa mujer ha perdido la razón. Gritaba más fuerte que nadie Ramón, el yerno de doña Mercedes. Primero engaña a la gente con sus oraciones. Ahora quiere que destruyamos una capilla histórica. Parecía que nadie apoyaría a doña Mercedes, cuando de pronto se oyó una voz infantil. Yo vi cómo las flores beben agua de la tierra. Todos se volvieron y vieron al pequeño José, el nieto de doña Mercedes. El niño estaba con los puñitos apretados, mirando directamente a su padre. Fui en secreto a ver a la abuela, y vi cómo las raíces de las flores se hundían en la tierra, y la humedad subía desde abajo. Lupita soltó un grito y sujetó a su hijo por los hombros, pero ya era tarde. Las palabras del niño hicieron que la gente reflexionara. Alguien recordó que, en efecto, la capilla había sido construida sobre un antiguo santuario indígena, y que estos lugares solían elegirse cerca de manantiales. Ese mismo día, un grupo de hombres, armados con palas y picos, subió a la colina. Doña Mercedes les mostró el lugar junto al altar donde crecían las flores más exuberantes. «Caben aquí, pero tengan cuidado con las plantas», pidió. «Es una señal de Dios». El trabajo fue duro. La tierra, reseca por el sol, se resistía a las herramientas. Al caer la tarde, el hoyo tenía la profundidad de una persona, pero no había agua. Algunos empezaron a dudar y querían abandonar la tarea. «Denme un día más», suplicó doña Mercedes. «Si mañana no encontramos agua, no insistiré más». A la mañana siguiente, cuando se reanudaron los trabajos, ocurrió el milagro. Uno de los que cavaban gritó de pronto: «Aquí hay algo». Todos se agolparon alrededor del hoyo, y vieron cómo debajo de la pala aparecía tierra oscura y húmeda. Unos minutos después de excavaciones frenéticas, encontraron una losa de piedra con símbolos antiguos, y al levantarla, brotó de debajo agua limpia y fría. Los gritos de alegría se extendieron por todo el pueblo. La gente corría hacia la capilla desde todas direcciones, llevando cubos, cántaros, cualquier recipiente que pudieran encontrar. Doña Mercedes se mantenía a un lado, observando en silencio cómo el agua por la que había orado daba nueva vida a sus vecinos. Una sonrisa tranquila se dibujaba en su rostro arrugado. El manantial resultó ser abundante y puro. El maestro del pueblo, aficionado a la historia, supuso que era una corriente subterránea ancestral, conocida por los pueblos originarios mucho antes de la llegada de los españoles. La losa de piedra con símbolos probablemente formaba parte de un lugar ritual de culto al agua. Pero para los habitantes de El Rosario, aquello fue un verdadero milagro. «Las oraciones de doña Mercedes nos salvaron», decían mientras llenaban sus recipientes con el agua vital. Incluso los más escépticos ahora asentían con respeto a la anciana. Durante las semanas siguientes, el pueblo pareció renacer. La gente construyó canales desde la fuente hasta los campos, levantó un depósito para almacenar agua, e incluso erigió un pequeño techo sobre el manantial, al que llamaron el Pozo de la Virgen María. Cada mañana, más personas se unían a doña Mercedes en sus oraciones al amanecer. Solo la familia Gutiérrez se mantenía al margen. Ramón era demasiado orgulloso para reconocer su error, y prohibió a su familia tomar agua del manantial de brujería, como él lo llamaba. En su lugar, pagaba el triple por agua traída desde el pueblo vecino. Pero Lupita ya no era la misma mujer. Las palabras de su hijo sobre la abuela y la aparición milagrosa del agua sembraron la duda en su alma. Comenzó a observar a su madre en secreto desde lejos. Una madrugada la siguió hasta la capilla y se escondió entre las piedras para escuchar su oración. «Señor, gracias por esta fuente», susurraba la anciana de rodillas. «Da sabiduría a mi hija Lupita, paz a su esposo Ramón, bendice a mis nietos José y María, que en su hogar vuelvan la alegría y el amor». Lupita escuchaba cómo su madre seguía orando por ella, no pidiendo castigo ni justicia, sino bendiciones y bien. Y algo se quebró en su corazón. El orgullo que la había dominado tanto tiempo de repente le pareció pequeño y mezquino ante ese amor incondicional. En ese momento, cuando los primeros rayos del sol tocaron las flores blancas alrededor de la capilla,
haciéndolas brillar como estrellas. Lupita comprendió que había encontrado la respuesta a su confusión interior. Después de ausentarse varios días de las oraciones de su madre, Lupita reunió el valor. Una mañana, cuando los primeros rayos apenas teñían el cielo de un suave color rosado, subió a la colina hacia la capilla. Doña Mercedes ya estaba allí, de rodillas ante la pequeña imagen de la Virgen María, con el rosario en sus manos trabajadas. Lupita se detuvo a pocos pasos, de pronto perdiendo todo su coraje. ¿Qué diría? ¿Cómo pediría perdón por todo el dolor que causó? Pero antes de que pudiera darse la vuelta y huir, doña Mercedes se giró, como si hubiera sentido una presencia. «¿Lupita?» La voz de la madre tembló. Se levantó lentamente de rodillas, sin apartar la vista de su hija, temiendo que la visión desapareciera. «Mamá». Fue lo único que pudo decir Lupita antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. Corrió hacia su madre, cayó de rodillas ante ella. «Perdóname, mamá. Fui tan orgullosa, tan ciega». Doña Mercedes se sentó en silencio junto a su hija. La abrazó con sus manos temblorosas. «Hija mía, no hay nada que perdonar. Siempre te he amado». Así se quedaron, abrazadas, hasta que el sol se alzó por completo sobre el horizonte. Dos mujeres, madre e hija, reencontrándose. Lupita le contó lo difícil que había sido, cómo Ramón se había ido en busca de trabajo, y ya llevaba 3 semanas sin volver. Lo duro que era criar sola a los niños. «Vuelve a casa, mamá», dijo por fin. «Sin ti, el hogar está vacío». Cuando bajaban juntas de la colina, tomadas de la mano, las recibió el pequeño José que corría hacia ellas. «Abuelita, abuelita, ¿vas a volver con nosotros?» «Sí, mi pequeño», sonrió doña Mercedes, abrazando a su nieto. «Ahora estaremos juntos otra vez». El regreso de doña Mercedes a la casa de los Gutiérrez fue notado por todo el pueblo. Muchos vinieron a felicitarlos por el reencuentro, trayendo modestos regalos. E incluso cuando un mes después volvió Ramón, no se atrevió a oponerse a la presencia de su suegra. Algo había cambiado durante su ausencia, no solo en su familia, sino en todo el pueblo. «¿Sabes, mamá?», dijo un día Lupita mientras ayudaba a su madre a preparar la comida. «Yo pensaba que tus oraciones eran por el agua, pero en realidad eran por el perdón, ¿verdad?» Doña Mercedes sonrió, mirando por la ventana hacia la capilla en la colina, donde cada mañana ahora se reunían decenas de personas. «Dios siempre nos da lo que realmente necesitamos, hija. A veces es agua, a veces es un corazón abierto». La pequeña María, que escuchaba la conversación, preguntó de pronto: «Abuela, ¿me enseñarás a rezar como tú? ¿Para que también ocurran milagros?» «El milagro más grande ya ocurrió, tesoro mío», respondió doña Mercedes abrazando a su nieta. «Volvimos a ser familia, pero sí, te enseñaré a rezar, no para los milagros, sino para el amor». Ha pasado 1 año desde que brotó la fuente en el pueblo de El Rosario. Muchas cosas han cambiado. Los jardines volvieron a llenarse de verde, los campos daban buenas cosechas, y la gente dejó de pensar en emigrar. Pero los cambios más importantes no ocurrieron en la tierra, sino en los corazones. Cada mañana, antes de que saliera el sol, los habitantes del pueblo subían a la colina hasta la capilla de San Francisco. Ya no era solo un lugar de oración, sino un símbolo de su unidad. La antigua capilla fue restaurada con el esfuerzo de todos, y alrededor de la fuente construyeron una hermosa pila de piedra, de la que el agua fluía en un pequeño arroyo colina abajo. Doña Mercedes, a pesar de su edad, seguía acudiendo al amanecer, pero ahora siempre la acompañaban su hija, sus nietos y decenas de vecinos. Incluso Ramón, aunque no con frecuencia, se unía a ellos. Había encontrado trabajo en una ciudad cercana, y poco a poco recuperaba el respeto de su familia y de los demás pobladores, gracias a su dedicación. La pequeña María cada mañana tomaba de la mano a su abuela durante la oración, y a menudo repetía sus palabras. Un día la niña preguntó: «Abuela, ¿por qué hay que rezar justo al amanecer? ¿Acaso Dios no nos escucha a otra hora?» Doña Mercedes sonrió. «Dios siempre nos escucha, querida. Pero el amanecer es un momento especial, cuando el mundo se equilibra entre la oscuridad y la luz. Igual que nuestros corazones, que muchas veces están en una encrucijada. En ese momento es más fácil sentir hacia dónde te guía Dios». La historia de doña Mercedes se hizo conocida mucho más allá del pueblo. Personas venían desde lejos para ver la fuente milagrosa y conocer a la orante del amanecer, como ahora llamaban a la anciana. Pero ella siempre rechazaba elogios y agradecimientos.
Yo solo hablaba con Dios, como lo he hecho toda la vida, decía. El verdadero milagro no está en el agua, sino en que aprendimos a escucharnos y a perdonar. El día de su cumpleaños número 80, doña Mercedes reunió a todo el pueblo junto a la capilla. Mis queridos, dijo con voz suave pero firme. Recuerden, la oración más poderosa es la oración por amor, no por uno mismo. Cuando pedimos el bien para los demás, Dios también llena nuestros corazones. Esta sencilla sabiduría se convirtió en el lema no escrito del pueblo de El Rosario. Y las flores blancas, que alguna vez señalaron el manantial, ahora crecen por toda la región, recordando a todos el poder de la oración maternal, capaz de transformar no solo una familia, sino a todo un pueblo. Gracias por ver esta historia sobre la fuerza de la oración de una madre y el milagro del perdón. Si la historia de doña Mercedes tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudará a crear más parábolas e historias llenas de alma como esta. Valoramos mucho tu opinión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento de la historia te conmovió más? Tal vez tienes historias similares en tu vida sobre el poder de la oración o la reconciliación familiar. Cada uno de tus comentarios es importante para nosotros y nos ayuda a crear historias que resuenen en el corazón. No olvides compartir este video con tus seres queridos. A veces una historia puede convertirse en el puente hacia una reconciliación largamente esperada. Hasta la próxima en este mundo de historias que nos recuerdan lo más importante.